Alguien ha estado viviendo en mi ático por meses sin que yo lo supiera. Me llamo Andrea. Tengo 26 años, y hasta hace 3 meses, creía que mi mayor problema era pagar el alquiler de esta casa ridículamente grande y antigua yo sola, después de que mi compañera de piso, Sofía, decidiera mudarse con su novio. La casa era una de esas joyas de principios del siglo XX, suelos de madera que crujían como si contaran secretos, ventanas con corrientes de aire y un ático que, según el casero, era perfecto para almacenamiento. Mentiría si dijera que el silencio no me incomodaba al principio. La casa tenía demasiados ruidos propios como para estar verdaderamente en silencio. El gemido de las tuberías, el asentamiento de los cimientos por la noche, el viento silbando en los alféizares. Me acostumbré a ellos. Se convirtieron en el ruido blanco de mi soledad. Los primeros indicios fueron tan sutiles que mi cerebro los descartó antes de que pudieran convertirse en una preocupación real. Empezó con la comida. Un cartón de leche medio vacío que juraría haber comprado el día anterior. Restos de la cena que desaparecían del refrigerador. Debo estar más estresada de lo que pensaba, me dije, culpando mi trabajo en la agencia de publicidad. Empecé a dejar notas adhesivas en el refrigerador, recordatorios para mí misma que parecían más bien acusaciones pasivo-agresivas contra mi propia memoria. Luego fueron los objetos. Mis llaves, que siempre dejaba en el cuenco de cerámica junto a la puerta, aparecían sobre la mesa de la cocina. El control remoto de la televisión, bajo el sofá, cuando estaba segura de haberlo dejado en la mesita de centro. Pequeñas cosas, tan pequeñas que me hacían cuestionar mi propia cordura. ¿Estoy sonámbula?, me pregunté una noche, medio en broma. La primera vez que escuché un ruido anormal, estaba trabajando hasta tarde en el comedor. Eran casi las 2 de la madrugada. La casa estaba sumida en esa quietud profunda que solo tienen las horas más oscuras. Entonces lo oí. Un golpe sordo. No fue un crujido. No fue un gemido. Fue un tud. Vino de arriba. Directamente sobre mi cabeza. Del ático. Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil, escuchando. El silencio regresó, más pesado que antes. Esperé 5 minutos, con la respiración contenida. Nada. Una rama golpeando el techo, me racionalicé. O un mapache. La casa estaba rodeada de árboles viejos. Tenía sentido. Pero una semana después, el ruido volvió. Esta vez estaba en mi habitación, a punto de dormir. Era diferente. Era un sonido suave, rítmico, como un arrastre, como si alguien estuviera moviendo una caja pesada por el suelo de madera. Me senté en la cama, con el vello de la nuca erizado. El ático estaba justo encima de mi dormitorio. La trampilla de acceso estaba en el pasillo del segundo piso, una placa cuadrada de yeso con un cordón colgando. Nunca la había abierto. El casero me había asegurado que estaba vacía, salvo por algunos trastos viejos del propietario anterior. El sonido se detuvo. Esa noche, por primera vez, cerré la puerta de mi habitación con llave. Los siguientes días fueron una tortura de hipervigilancia. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Empecé a notar un patrón. Los ruidos solo ocurrían de noche, o durante el día cuando yo no estaba en casa. ¿Cómo sabía eso? Porque a veces llegaba del trabajo y sentía que algo estaba fuera de lugar. No era algo que pudiera señalar. Era una sensación en el aire. Un cambio en la presión atmosférica de la casa. Un olor leve, casi imperceptible, a polvo y algo más, algo rancio. Mi amiga Carla, a quien le conté mis miedos durante un café, se rió. Andrea, vives en una casa de 100 años. Son espeluznantes por definición. Probablemente sean ratas gigantes. O un fantasma muy desordenado. Quería creerle. De verdad que sí. Pero las ratas no abren los refrigeradores. Y los fantasmas no dejan de beberse mi leche. El punto de inflexión ocurrió un martes por la noche. Estaba lloviendo, una tormenta de esas que hacen vibrar las ventanas. El ruido de la lluvia ahogaba cualquier otro sonido, lo cual me daba una falsa sensación de seguridad. Estaba viendo una película, acurrucada en el sofá. Durante un momento de calma en la película, entre diálogos, lo escuché. Un susurro. No era el viento. No era la casa. Era una voz. Demasiado baja para entenderla, demasiado suave para ser una amenaza, pero innegablemente humana. Venía de la ventilación. Me acerqué al conducto de calefacción en el suelo del salón. El aire que salía olía a humedad y a cebolla. Cebolla cocida. Yo no había cocinado cebolla en semanas. El sonido se había ido. Pero el terror se instaló en mi pecho, frío y pesado. No estaba sola. Ya no era una sospecha, era una certeza. La única pregunta era, ¿cómo demonios había alguien entrado? Y, lo más aterrador de todo, ¿dónde estaba exactamente? Miré hacia el techo, hacia el pasillo del segundo piso, hacia la trampilla del ático, y supe que tenía que subir. El valor es una cosa extraña. No es la ausencia de miedo, es simplemente estar un 5% más aterrorizado de la alternativa. Y la alternativa, para mí, era vivir un minuto más en esa casa sin saber qué o quién estaba respirando el mismo aire que yo. Pasé la noche en vela, sentada en el sofá con un cuchillo de cocina en la mano, escuchando la tormenta y los latidos de mi propio corazón. No hubo más susurros. No hubo más golpes. Solo el silencio expectante. A la mañana siguiente, con la primera luz gris del amanecer filtrándose por las ventanas, tomé mi decisión. Llamé a Carla. Necesito que vengas, le dije, mi voz ronca por la falta de sueño. Ahora. Y trae a Marcos. Marcos era su novio, un tipo grande que jugaba al rugby. Andrea, ¿qué pasa? Suenas terrible, dijo, su tono somnoliento cambiando a uno de preocupación. Solo ven. Por favor. Creo que hay alguien en mi casa. 30 minutos después, estaban en mi puerta. Les expliqué todo, desde la leche desaparecida hasta el susurro con olor a cebolla. Carla me miraba con genuina alarma. Marcos, con un escepticismo cortés. Probablemente sean tuberías, nena, dijo Marcos. Las casas viejas hacen ruidos raros con los cambios de presión. El olor podría venir de una ventilación conectada a la del vecino, aunque viva sola. No tengo vecinos pegados, respondí, mi voz temblando. Y las tuberías no toman fotos.
¿Qué?, dijo Carla. Les mostré. En la repisa de la chimenea, tenía una colección de fotos enmarcadas. Una de ellas, una foto mía y de Sofía en la playa, estaba, al revés, mirando hacia la pared. Anoche estaba bien, mentí. No sabía cuándo había pasado, pero la visión de esa foto volteada me heló la sangre. Marcos frunció el ceño. Vale, eso es raro. Quiero revisar el ático, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Pero no voy a subir sola. Marcos asintió, ahora tomándoselo en serio. Agarró el atizador de la chimenea. Yo tomé una linterna potente. Carla se quedó al pie de la escalera, con su teléfono en la mano, lista para llamar a la policía. Subimos al segundo piso. El pasillo estaba oscuro. La única luz provenía de la ventana al final. Y allí estaba. La trampilla. Un cuadrado pálido en el techo. Está abierta, susurró Carla desde abajo. Tenía razón. No estaba completamente abierta, pero había un espacio, una rendija de medio centímetro en un lado. Lo suficiente para que un dedo se colara. Lo suficiente para saber que no estaba sellada. Joder, murmuró Marcos. Se colocó directamente debajo. Andrea, alumbrame. Apunté la linterna. El cordón colgaba, inmóvil. Marcos usó el atizador para enganchar el lazo y tiró con fuerza. El sonido de la trampilla abriéndose fue un gemido agudo de madera vieja. Una escalera plegable de madera se desplegó con un estruendo polvoriento, golpeando el suelo. Un olor nos golpeó al instante. Polvo, moho y algo más. El mismo olor rancio que había estado oliendo durante semanas, pero 1000 veces más fuerte. Era el olor a sudor rancio, a orina y a comida podrida. Carla se tapó la boca, ahogando una arcada. Quédate detrás de mí, me dijo Marcos. Empezó a subir, con el atizador en alto. Yo lo seguí, apuntando la linterna por encima de su hombro hacia la oscuridad cuadrada que se abría sobre nosotros. El ático era vasto y bajo. El techo en ángulo estaba lleno de vigas. El suelo estaba cubierto de tablas de madera polvorientas. Había cajas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas esperando, y una oscuridad densa que el haz de mi linterna apenas podía cortar. «Hola», gritó Marcos, su voz sonando amortiguada por el aislamiento. «Si hay alguien aquí, llame a la policía». Silencio. Avanzamos. El aire era pesado y caliente. Cada paso levantaba nubes de polvo que bailaban en el haz de luz. «No veo nada», dijo Marcos, bajando el atizador. «Solo trastos». Estábamos en el centro del espacio. La luz de la linterna barría las esquinas. Telarañas que parecían mortajas. Una vieja máquina de coser. Un maniquí de costura sin cabeza que me hizo gritar. «Tranquila», dijo Marcos. «No es nada». Pero yo sabía que sí era algo. El olor era más fuerte en la esquina más alejada, detrás de un viejo armario de cedro. «Allí», susurré, señalando. Nos acercamos con cautela. Marcos empujó el armario a un lado. Chirrió contra el suelo. Y entonces lo vimos. No era un nido. Era un campamento. No hay nada en la vida que te prepare para el momento en que descubres que el monstruo bajo tu cama es real, solo que ha estado viviendo, comiendo y durmiendo a 3 metros por encima de tu cabeza. El espacio detrás del armario de cedro era un pequeño claro en el desorden. Alguien había apilado cojines viejos de jardín y varias mantas que reconocí al instante. Eran mías. Mantas que habían desaparecido del armario de la ropa blanca hacía meses, una por una, y que yo había achacado a mi propia y estúpida distracción. Formaban una cama improvisada. Junto a la cama, había evidencia de una vida. Una pila de envoltorios de comida, mis galletas, mis barritas de granola, mis bolsas de patatas fritas. Una jarra de plástico que parecía servir de botella de agua, y otra, en la esquina, que desprendía el hedor a orina. Mi linterna temblaba en mi mano. «Oh, Dios mío», susurró Marcos. Dio un paso adelante, hurgando en la pila con el atizador. «No toques nada», dije, mi voz un graznido. Pero lo peor no era el colchón improvisado ni la basura. Eran las cosas personales. Mis cosas. Había un pequeño montón. Un solo pendiente de aro que había perdido hace 2 meses. Un tubo de bálsamo labial. Un mechón de mi propio pelo, atado con un hilo rojo. Y, en el centro, una foto. Era la foto que había estado en mi mesita de noche. Una foto mía de la graduación de la universidad, sonriendo con mi toga y birrete. El marco de plata no estaba. Solo la foto, mañoseada y arrugada por los bordes. «Ha estado aquí», dijo Marcos, su voz grave. «Ha estado aquí por mucho tiempo». Estaba paralizada. Mi cerebro intentaba procesar la información. Alguien había estado subiendo al ático, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Mientras yo dormía? ¿Mientras me duchaba? ¿Me habían estado observando? El susurro en la ventilación. El olor a cebolla. La ventilación debía conectar el ático con el resto de la casa. Habían estado escuchando mis conversaciones. Observándome. «Andrea, tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo Marcos, agarrándome del brazo. Pero yo no podía moverme. Mi mirada se fijó en la pared del fondo del ático, la pared que daba a la calle. Había una pequeña ventana circular, del tamaño de un plato. Estaba rota. Un pequeño agujero, lo suficientemente grande como para que pasara un gato, o para que una mano delgada la abriera desde dentro. No, eso no tenía sentido. El verdadero horror estaba en otra parte. Apunté la linterna a la pared opuesta, la que daba a mi dormitorio, y vi algo que me heló por completo. Un pequeño agujero. No era una imperfección de la madera. Estaba perfectamente perforado, directamente en el suelo del ático, que era el techo de mi dormitorio, justo encima de donde habría estado mi cama. Un agujero para mirar. Solté un grito que no sonó humano. Fue un sonido gutural, de puro terror animal. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre una caja. Marcos me levantó. «Salgamos, salgamos», gritó. Nos precipitamos hacia la trampilla. Bajamos la escalera tropezando, casi cayendo. Marcos cerró la trampilla de un golpe. El sonido fue como el de una tumba al sellarse.
Llama a la policía, le grité a Carla, que estaba pálida como un fantasma al pie de la escalera. Mientras ella marcaba el 911, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, yo me apoyé contra la pared, hiperventilando. La policía tardó 10 minutos que parecieron 10 años. 2 oficiales, una mujer y un hombre, entraron con esa calma profesional que me pareció casi insultante. Les contamos la historia. El nido, la comida, la foto, el agujero. Subieron, esta vez con sus propias linternas potentes y las armas desenfundadas. Marcos subió con ellos. Yo me quedé abajo con Carla y la oficial más joven. Escuchamos sus pasos pesados sobre nuestras cabezas. El sonido de cosas moviéndose. Gritos de policía. Salga con las manos en alto. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, bajaron. Señorita, dijo el oficial mayor, un hombre corpulento con cara de cansancio. No hay nadie ahí arriba. ¿Qué? Exclamé. Pero el nido. Las mantas. Hay un montón de basura, sí, admitió. Restos de comida, ropa vieja. Y el agujero del que habló. Pero la persona se ha ido. ¿Cómo? Preguntó Marcos. Revisamos todo. No hay otra salida. El oficial se encogió de hombros. Hay una ventana rota. Probablemente salieron por el tejado cuando nos oyeron llegar. O quizás antes, cuando ustedes subieron la primera vez. Señaló el agujero en el techo de mi habitación. Este agujero parece viejo. Y el campamento, parece que ha estado abandonado por un tiempo. La comida está podrida, hay moho. No, insistí. El olor era fresco. La leche desapareció ayer. El oficial me dirigió una mirada que mezclaba lástima y escepticismo. Señorita, lo que encontramos ahí arriba es un nido de vagabundos. Probablemente alguien lo usó durante el invierno y se fue hace semanas. El viento puede haber abierto la trampilla. ¿Y mi foto? Pregunté, mi voz rompiéndose. ¿El mechón de mi pelo? El oficial suspiró. No encontramos ninguna foto. Ni pelo. Marcos intervino. Yo lo vi. Estaba allí. Señor, había mucho desorden. Es fácil confundirse. Lo que sí encontramos fue una entrada. La ventana rota. Vamos a pedir que una patrulla vigile la zona. Pero, francamente, parece que su intruso ya se ha ido. Me dieron un número de caso. Me recomendaron cambiar las cerraduras y asegurar la ventana del ático. Y luego se fueron. Me quedé en mi pasillo, mirando la trampilla cerrada. Se ha ido. Pero yo no me lo creía. El oficial dijo que la comida estaba podrida, pero yo había comprado esas galletas el fin de semana. Dijo que no había foto, pero yo la había visto tan claramente como veía mi propia mano temblorosa. Carla me abrazó. Te quedarás conmigo esta noche. Y mañana. No puedes estar aquí. Asentí, entumecida. Mientras recogía algunas cosas, mi bolso, mi cargador, mi cepillo de dientes, una sensación fría se apoderó de mí. Si el intruso se había ido por el tejado, ¿por qué Marcos y yo no lo habíamos oído? El ático era silencioso como una tumba cuando subimos. Y si se había ido, ¿por qué se había llevado la foto y el mechón de mi pelo? No se había ido. Me di cuenta con una claridad aterradora. No se había ido. Simplemente se había escondido. Y la policía no había buscado lo suficiente. Estaba en la casa. Todavía estaba en la casa. Pasé las siguientes 72 horas en el apartamento de Carla y Marcos. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nido, el agujero en el techo, la foto arrugada. Me duchaba con la puerta del baño abierta. Carla fue increíble. Me trajo té, me escuchó repetir la historia una y otra vez, y me aseguró que no estaba loca. Marcos, por su parte, se convirtió en mi protector. Al día siguiente, fue a mi casa con un cerrajero. Cambiaron todas las cerraduras, incluida la del sótano. Luego, contrató a un operario para que fuera al ático. Le dije que limpiara todo, me informó por teléfono esa tarde, que tirara cada manta, cada envoltorio, y que sellara esa ventana. Está hecho. La ventana está tapiada con madera. La trampilla tiene un cerrojo nuevo desde fuera. No hay forma de que nadie entre o salga por ahí. Debería haberme sentido aliviada. El ático estaba limpio. La casa estaba asegurada. El intruso se había ido, asustado por la policía. Pero no me sentía aliviada. Me sentía observada. No puedo volver, le dije a Carla esa noche. Andrea, es tu casa. ¿Estás segura? Marcos la revisó de arriba a abajo. No hay nadie. Tú no lo entiendes, Carla. El policía dijo que no había foto. Pero había una foto. ¿Por qué mentiría? Estaba oscuro, Andrea. Estabas aterrorizada. Quizás. ¿Quizás qué? ¿Me lo imaginé? ¿Me imaginé el mechón de pelo? ¿Me imaginé el olor a cebolla? No, pero el trauma puede hacer cosas raras. Esa palabra, trauma, era la nueva palabra para loca. Al cuarto día, supe que no podía esconderme en casa de Carla para siempre. Tenía que enfrentarme a esto. Tenía que recuperar mi casa. Regresé un viernes por la tarde. La casa estaba silenciosa. El aire estaba quieto. Había un leve olor a lejía, probablemente del equipo de limpieza que había estado en el ático. Fui al pasillo del segundo piso. La trampilla del ático estaba cerrada. Y, tal como dijo Marcos, había un pesado cerrojo de metal atornillado al marco. Nadie podía bajar de allí. Respiré hondo por primera vez en días. Tal vez había terminado. Esa noche, me di un baño largo. Puse música. Intenté relajarme, pero no podía quitarme la sensación de que las paredes me observaban. Revisé el agujero en el techo de mi dormitorio. El operario lo había rellenado con masilla. Era un parche blanco y feo, pero estaba sellado. Me fui a la cama, exhausta. Por primera vez en meses, me dormí casi al instante. Me desperté en la oscuridad total. Eran las 3:15 de la mañana. Mi corazón latía con fuerza.
No sabía por qué me había despertado. Todo estaba en silencio. No, no todo. Había un sonido. Un clic, clic, clic. Era rítmico, suave. Venía del pasillo. Me senté en la cama, sin hacer ruido. La puerta de mi dormitorio estaba cerrada, pero no con llave. El clic, clic, clic. Continuó. Sonaba como una uña golpeando madera. Me levanté de la cama, moviéndome como una sombra. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. El sonido estaba justo al otro lado. Clic, clic, clic. Entonces, se detuvo, seguido de un susurro, tan bajo que casi no lo oí. Andrea. Retrocedí de un salto, ahogando un grito. Me tapé la boca con ambas manos. Mis ojos estaban fijos en el pomo de la puerta. Silencio. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Nada. ¿Lo había imaginado? ¿Estaba soñando? Lentamente, temblando de pies a cabeza, giré la cerradura de mi puerta. El clac del pestillo sonó como un disparo en la noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, acurrucada contra el cabecero, con la lámpara de mi mesita de noche encendida. No hubo más sonidos. Por la mañana, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero en el suelo, justo delante de mi puerta, había algo. Era un botón. Un pequeño botón de nácar. Lo reconocí al instante. Era de la blusa de seda que había llevado al trabajo el lunes, la misma que ahora estaba en el cesto de la ropa sucia. Me agaché para recogerlo, pero me detuve. No iba a tocarlo. Corrí al baño y vomité. No estaba en el ático. El ático era solo la entrada. Mi casa era vieja. Tenía un siglo. Las casas viejas no solo tienen áticos. Tienen espacios entre las paredes. Tienen conductos de ventilación lo suficientemente grandes para arrastrarse. Tienen chimeneas en desuso. Tienen sótanos con rincones oscuros. El operario había limpiado el ático. Pero el intruso no se había ido. Simplemente se había mudado. Estaba viviendo dentro de las paredes. Llamé a Marcos de nuevo. Está aquí, dije, mi voz extrañamente tranquila. El pánico había dado paso a una certeza fría y aterradora. Estuvo fuera de mi puerta anoche. Andrea, eso es imposible. El lugar está sellado. Dejó un botón. De mi blusa. Marcos, tienes que creerme. Hubo una larga pausa. Voy para allá. Pero Andrea, tienes que considerar que quizás estoy loca, terminé por él. Tráete un mazo, Marcos. Si no me crees, voy a hacer un agujero en la pared yo misma. Marcos llegó 20 minutos después, sin mazo, pero con una palanca y una mirada de profunda preocupación. Andrea, esto tiene que parar, dijo en cuanto abrí la puerta. Te estás haciendo daño. Enséñame, le dije. ¿Qué? Enséñame la trampilla del ático. La que sellaste. Subimos en silencio. El cerrojo de metal seguía allí, brillante y nuevo. ¿Ves? Imposible, dijo Marcos. ¿Y el sótano? Bajamos los escalones de madera hasta el sótano húmedo. Olía a tierra y a moho. La nueva cerradura de la puerta que daba al exterior estaba intacta. Marcos había puesto barras en las pequeñas ventanas del sótano. Está sellado, Andrea, como Fort Knox. Yo miraba la pared de cimientos. Piedra vieja. Pero en una esquina, había un panel de madera que parecía más nuevo. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando. Marcos se encogió de hombros. Acceso a las tuberías, supongo. Cogió la palanca que había traído y forzó la madera. Crujió y se soltó. Detrás había un espacio oscuro. Un túnel bajo. Era un espacio de servicio. Joder, susurró Marcos. Apuntamos las linternas de nuestros teléfonos hacia adentro. El espacio tenía apenas 1 metro de altura, un suelo de tierra y estaba lleno de tuberías. Pero se extendía. Se perdía en la oscuridad bajo la casa. ¿Ves?, susurré. Hay espacios. Es un espacio de servicio, Andrea. Está lleno de arañas. Nadie podría vivir ahí abajo. No vivir, pero sí moverse. Moverse desde el sótano hasta la ventilación. Marco suspiró, claramente frustrado. Vale, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me meta ahí a buscar al hombre del saco? Quiero que pongas una cámara. Ese día, gasté casi 1000 euros en un sistema de seguridad. Cámaras diminutas. Sensores de movimiento. Las pusimos por todas partes. Una apuntando a la trampilla del ático. Una en el sótano, apuntando al espacio de servicio. Una en mi pasillo. Una en la sala. Y una en mi dormitorio. La paranoia se había convertido en mi única compañera. Ya no hablaba con Carla. No quería que ella también pensara que estaba loca. Me tomé una semana libre en el trabajo, diciendo que tenía gripe. Pasaba los días y las noches en el comedor, convertida en un centro de mando improvisado, mirando el monitor dividido en 6 pantallas. Los 2 primeros días fueron un infierno de falsas alarmas. Una mota de polvo bailando frente a la lente. Un cambio en la luz del sol que activaba el sensor. El crujido de la casa, amplificado por los micrófonos sensibles. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si el botón se me había caído a mí? ¿Y si el susurro fue un sueño? Estaba a punto de rendirme, de aceptar la etiqueta de loca y mudarme, cuando ocurrió. Era la tercera noche. 3:22 de la mañana. Estaba cabeceando en mi silla, con los ojos ardiendo por el cansancio. El monitor brillaba en la oscuridad. El sensor del pasillo se iluminó en rojo. Me incorporé de golpe. El corazón me golpeaba el pecho. Miré la pantalla del pasillo. Estaba vacía. La luz del sensor debía ser un error. Pero entonces, en la pantalla de mi dormitorio, vi algo. La imagen era granulada, en visión nocturna. La habitación estaba vacía. Mi cama, deshecha. Entonces, la esquina superior de la pantalla, algo se movió. No era una persona. Era
Una mano pálida y delgada que salía de la rejilla de ventilación del techo. La rejilla estaba en la esquina, encima de mi armario. La mano tanteó el aire, y luego, como una araña, se agarró al borde del armario. Contuve la respiración. Un brazo la siguió. Luego un hombro. Y una cabeza. Alguien estaba saliendo de la ventilación. Era pequeño. Se movía con una agilidad antinatural, silenciosa. Llevaba ropa oscura y desgastada. Se descolgó del armario y aterrizó en el suelo de mi habitación sin hacer el más mínimo ruido. Se quedó quieto por un momento, escuchando. Luego, lentamente, se volvió hacia la cámara. No pude ver sus rasgos. Llevaba una especie de máscara. Parecía una máscara de gas antigua, o una careta de tela con agujeros para los ojos. La figura se quedó mirando directamente a la lente. Sabía que estaba allí, y entonces, levantó una mano y saludó. Un saludo lento y deliberado. Grité. La figura se sobresaltó, no por mi grito, no podía oírme desde el comedor, sino por algo más. Se giró hacia la puerta de mi dormitorio. Miré la pantalla del pasillo. La luz del porche delantero se había encendido, filtrándose por la ventana. Un coche. La figura en mi habitación se movió con una velocidad aterradora. Trepó al armario y desapareció de nuevo en la rejilla de ventilación en segundos. Escuché el sonido de un coche aparcando. Luego, golpes en mi puerta principal. Andrea. Soy Carla. He visto las luces encendidas, sé que estás despierta. No me has contestado en 2 días, voy a tirar la puerta abajo. Corrí hacia la puerta, tropezando. La abrí de un tirón. Carla estaba allí, con cara de pánico. Estás pálida, empezó a decir. Estaba en mi habitación, jadeé. Lo grabé. Estaba en mi puta habitación. La arrastré al comedor y rebobiné la cinta. Vimos juntas, en silencio, cómo la mano emergía, cómo la figura descendía, cómo saludaba a la cámara. Carla no dijo nada. Simplemente cogió su teléfono y marcó el 911. He visto al intruso, le dijo al operador, su voz firme como el acero. Está en la casa de mi amiga. En las paredes. Sí, lo digo en serio. Tenemos una grabación. Esta vez, la policía no vino con calma. Vinieron con fuerza. En 5 minutos, la calle estaba llena de luces azules y rojas. 4 coches. 8 oficiales. Les mostré la grabación. El escepticismo había desaparecido, reemplazado por una tensión palpable. Bien, dijo el sargento al mando. Sabemos que está dentro. Y sabemos cómo se mueve. Está usando los conductos. Andrea, ¿dónde dan esos conductos? Por toda la casa. El ático, el sótano, todas las habitaciones. Vamos a sacarlo. Evacuaron la casa. Carla y yo nos sentamos en el bordillo de la acera, envueltas en mantas térmicas, aunque no hacía frío. Vimos cómo los oficiales entraban, armados, con perros. Empezó el asedio. Policía, salga ahora mismo. La casa está rodeada, gritaban. Silencio. Vimos cómo traían herramientas, palancas, mazos. Empezaron en el ático. Escuchamos el sonido de madera rompiéndose. Luego, en el segundo piso. Está en la pared oeste, gritó alguien desde dentro. Hubo un estruendo. El sonido de paneles de yeso siendo destrozados. No hay nada. Se está moviendo. Era como cazar una rata en un laberinto. Un laberinto que era mi hogar. Los sonidos eran aterradores. Golpes, gritos, el ladrido frenético de los perros. Contacto visual. Sótano. Vimos a 2 oficiales correr hacia la parte trasera de la casa. Ha salido. Va hacia el cobertizo. Hubo una ráfaga de actividad. Los oficiales convergieron en el viejo cobertizo de herramientas al fondo del jardín. Rodeadlo. No tiene salida. Esperamos, con el corazón en la garganta. Se oyó un grito, un gruñido, y luego, silencio. 1 minuto después, la puerta del cobertizo se abrió. 2 oficiales salieron, arrastrando a alguien. No era un hombre, era una mujer. Era pequeña, increíblemente delgada, casi esquelética. Su ropa estaba hecha jirones. Su pelo era una maraña de grasa y suciedad. Y llevaba la máscara, que resultó ser una vieja máscara de pintor, cubierta de mugre. Se retorcía y siseaba como un animal salvaje, pero era débil. La redujeron fácilmente. Mientras la llevaban hacia uno de los coches patrulla, se giró. Nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran lo único limpio en su cara. Eran brillantes, inteligentes y estaban llenos de un odio tan puro y profundo que me hizo retroceder. No dijo nada. Solo me miró. Una mirada que decía, te quité tu casa. Te quité tu seguridad. El sargento se acercó a nosotras. Se quitó la gorra y se secó el sudor de la frente. Bueno, se acabó. ¿Quién es?, susurró Carla. No lo sabemos. No tiene identificación. No habla. Parece que ha estado ahí dentro por mucho tiempo. Mucho antes que usted, me dijo, mirándome. ¿Cómo? La casa de al lado ha estado vacía y en ejecución hipotecaria durante 2 años. Creemos que entró por allí, rompió la pared del sótano que conectaba los cimientos y se instaló en los espacios de servicio de su casa. Cuando usted se mudó, simplemente, se quedó. Se alimentaba de mi comida. Usaba mi electricidad. Bebía mi agua. Y me observaba dormir. Encontramos cosas, dijo el sargento, con cautela. En los conductos. Más fotos. Revistas que usted tiró a la basura. Ropa. ¿El mechón de pelo?, pregunté. El sargento asintió. Sí. Y otras cosas. Dibujos. De usted. Durmiendo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Carla me sostuvo. Está a salvo ahora, señorita, dijo el sargento. La llevaremos para una evaluación psiquiátrica. No volverá. Miré mi casa. Las ventanas estaban abiertas. Las puertas, destrozadas.
Había agujeros en mis paredes. Ya no era mi casa. Era una tumba violada. No voy a volver a entrar ahí, dije. No tiene por qué hacerlo esta noche. Pero sus cosas están dentro. Que se queden, susurré. Quemen la casa. No me importa. Carla me llevó de vuelta a su apartamento. Me metió en su cama de invitados. Me dio una pastilla para dormir. Caí en un sueño sin sueños, pero no fue reparador. Fue el sueño de la aniquilación. Las secuelas fueron un borrón administrativo. Declaraciones a la policía. Llamadas a la compañía de seguros. Conversaciones con mi casero, quien estaba horrorizado y me liberó del contrato de alquiler inmediatamente. La mujer, según supe, se llamaba Jane Doe. No hablaba. No interactuaba. Los psiquiatras determinaron que sufría de una psicosis severa y la internaron en una institución estatal. Nunca supe su verdadera historia. Nunca supe por qué me eligió a mí, o si simplemente estaba yo en la casa que ella ya había reclamado como suya. Me mudé. Encontré un apartamento. Uno nuevo. Un edificio de hormigón y cristal en el centro de la ciudad. Pisos 12. Sin ático. Sin sótano. Sin espacios de servicio. Paredes delgadas como el papel donde podía oír a mis vecinos ver la televisión. Y eso me encantaba. El ruido de otras personas viviendo sus vidas abiertamente era la mejor canción de cuna. Vendí casi todo lo que tenía en la casa. No podía soportar tocarlo. Me quedé con mi ropa, mis libros y mis documentos. El resto, los muebles, los platos, las fotos enmarcadas, todo se fue. Empecé de cero. Carla y Marcos me ayudaron a establecerme. Fueron mi ancla. Durante meses, pareció que la vida volvía a la normalidad. El trabajo era bueno. Salía con amigos. Incluso tuve un par de citas. La historia de la mujer en mis paredes se convirtió en una anécdota de terror que contaba en fiestas, una forma de exorcizarla, de convertir el trauma en una narrativa que yo controlaba. Pero el trauma nunca te abandona del todo. Solo aprende a esconderse mejor. Empecé a tener pesadillas. No sobre la mujer, sino sobre los espacios. Soñaba que estaba atrapada en túneles oscuros, con el olor a polvo y a sudor rancio llenando mis pulmones. Me despertaba arañando mis propias sábanas de seda. Empecé a escuchar ruidos en mi nuevo apartamento. Clic, clic, clic. Sabía que era el vecino de arriba. Sabía que era el ascensor en el hueco. Lo sabía. Pero mi corazón no. Desarrollé un TOC. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Sellé la rejilla de ventilación de mi baño con cinta adhesiva. Miraba dentro de mi armario antes de cerrarlo por la noche. Estaba a salvo. Pero no me sentía a salvo. La paranoia se convirtió en un eco. La mujer se había ido, pero había dejado una parte de sí misma alojada en mi cerebro. Había hecho lo que se propuso, me había quitado mi seguridad. Una noche, un año después del incidente, estaba trabajando hasta tarde en mi portátil. El apartamento estaba en silencio. Eran las 2 de la mañana. Escuché un golpe sordo. Vino del pasillo. Me congelé. Es el vecino. Dejó caer algo. Clic, clic, clic. El sonido de una uña en la madera. No, susurré. No es real. Estás en el piso 12. No hay paredes huecas. No es real. Me levanté y fui hacia la puerta. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, iluminado por las luces fluorescentes. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Volví a mi escritorio. Pero cuando me senté, vi algo en el suelo, junto a mi silla. Algo que no estaba allí antes. Era un botón. Un pequeño botón negro. No era mío. Nunca lo había visto. Lo miré fijamente. Mi visión se cerró, todo el mundo desapareciendo excepto ese pequeño círculo de plástico negro. ¿Lo había traído yo en el zapato? ¿Se le había caído a un invitado? ¿O había sido un aviso? Corrí al baño y vomité. Llamé a la policía. Un oficial joven y amable vino. Revisó el apartamento. Revisó el pasillo. Señorita, no hay nada. El edificio es seguro. ¿Quizás lo trajo de la tintorería? Asentí. Sí, eso debe ser. Él se fue. Me quedé sentada en el suelo de mi cocina, mirando el botón. ¿Estaba loca, después de todo? ¿Era yo la que dejaba estas cosas? ¿Estaba mi cerebro tan roto que recreaba el trauma para sentirme algo? ¿O es que ella nunca había estado sola? ¿Y si había más como ella? ¿Gente que vivía en las grietas, en los espacios olvidados de la ciudad? ¿Y si me habían marcado? Agarré el botón y lo tiré por el triturador de basura. Escuché el sonido de las cuchillas haciéndolo pedazos. Pero el sonido no me trajo alivio, porque el eco seguía allí. El miedo de que no importaba cuántas cerraduras pusiera, cuántos pisos hubiera, la verdadera vulnerabilidad no estaba en la casa. Estaba en mí. Han pasado 3 años. Vivo en una ciudad diferente. El trabajo me trasladó, y yo acepté sin dudarlo. Necesitaba un océano entre mi pasado y yo. Mi apartamento actual es ultramoderno. Ventanas del suelo al techo. Seguridad las 24 horas. Tarjeta de acceso para el ascensor. Es lo más parecido a una fortaleza que pude encontrar. No he tenido más incidentes. No más botones. No más susurros. A veces, busco en Google sobre Jane Doe. No hay noticias. Probablemente sigue en la institución, o quizás ya no. Intento no pensar en ello. Estoy mejor. De verdad. Pero estoy cambiada. Ya no soporto el silencio. Siempre tengo música puesta, o un podcast, o la televisión. El ruido humano es mi armadura. Nunca dejo comida fuera. Mi cocina está impecable. Todo está guardado en contenedores herméticos. Y sigo revisando las cerraduras. 3 veces. Siempre 3. El otro día, estaba en el ascensor con mi vecina, una mujer mayor y amable llamada señora Petrov. Este edificio es tan sólido, comentó, golpeando la pared del ascensor. Construido como un búnker. Pero, ¿sabes? A veces oigo los ruidos más extraños.
Mi corazón se detuvo. Ruidos. Oh, sí, dijo riendo, como canicas rodando. Por la noche. Justo en el techo. Probablemente las tuberías. Asentí y sonreí. Sí, probablemente las tuberías. Pero cuando entré en mi apartamento, me apoyé contra la puerta y cerré los ojos. La casa vieja no era el problema. La casa solo me había mostrado la verdad, que la seguridad es una ilusión, que vivimos nuestras vidas en cajas de madera y hormigón, pretendiendo que las paredes son sólidas. Pero hay grietas en todas partes, espacios entre los suelos, huecos tras el yeso, y nunca sabes, realmente, qué o quién podría estar escuchando al otro lado. Esa noche, me desperté alrededor de las 3 de la mañana, no por un ruido, solo, me desperté. La habitación estaba oscura y silenciosa. Mi música se había detenido. Miré hacia la rejilla de ventilación del aire acondicionado en el techo, una franja oscura contra el techo pálido, y por un segundo, solo un segundo, me pareció oler algo. Algo rancio, como a polvo, y a cebollas. Parpadeé. El olor se fue. Probablemente era el restaurante de abajo, limpiando sus cocinas. Me di la vuelta y traté de volver a dormir, pero no pude. Me levanté y encendí todas las luces del apartamento, ahogando la oscuridad con un brillo artificial. Y luego me senté en el sofá, a esperar el amanecer, como había hecho tantas veces antes. Porque la habían encerrado a ella, pero el miedo seguía libre. Y había encontrado un nuevo hogar, justo detrás de mis ojos.